¿Qué pasaría si las historias susurradas por los bisabuelos, aquellas envueltas en oraciones, dolor y esperanzas imposibles, nunca fueran solo recuerdos, sino mensajes escritos dentro del propio cuerpo? Durante siglos, la gente se rió de la idea. Decían que el exilio borra la sangre. Decían que una nación dispersa por desiertos y continentes no podía seguir siendo un solo pueblo. Ni después de Babilonia. Ni después de Roma. Ni después de que todos los imperios intentaran reducirlos a polvo. Decían que el pasado se desvanece y el cuerpo olvida. Pero entonces, el cuerpo se negó a olvidar. Los científicos que investigaban genomas comenzaron a ver algo inesperado. Una leve firma, una señal compartida, que aparecía una y otra vez, en lugares que no tenían nada en común, salvo una historia más antigua que la historia. Un hombre en Yemen, una mujer en Polonia, una familia en Marruecos, una comunidad en la India, cargando con el mismo eco antiguo como si el tiempo mismo no lo hubiera borrado. Al principio, los investigadores pensaron que era un fallo técnico. Una coincidencia. Un patrón demasiado pequeño para importar. Pero a medida que los datos crecían, los susurros se convirtieron en un grito, y luego en una revelación. Oculta en millones de personas vivas se encontraba la misma raíz ancestral, el mismo fragmento del levante, preservado como una llama abrigada contra el viento. El genetista de Harvard, David Reich, analizó la evidencia y afirmó algo casi increíble: existe una profunda conexión genética que une a los judíos de todo el mundo con las antiguas tierras de Israel y el mundo cananeo. No en metáforas. No en mitos. En una verdad biológica literal. Imaginen eso por un momento, un mapa del mundo iluminado no por fronteras, sino por linajes. Hilos que se extienden desde las costas monzónicas de Cochín hasta las heladas invernales de Cracovia, desde las arenas rojas de Yemen hasta el horizonte de acero de Nueva York. Líneas que se extienden a través de siglos de sufrimiento, doblándose pero nunca rompiéndose. Una nación unida no por reyes ni ejércitos, sino por la memoria entretejida en el ADN. Y, sin embargo, lo más extraño es esto: no debería haber sobrevivido. Ni las conquistas. Ni las dispersiones. Ni el silenciamiento de nombres, lenguas y hogares. Todas las fuerzas de la historia intentaron dispersar esta identidad hasta que no quedó nada. Pero algo quedó. Un hilo. Una señal. Una verdad silenciosa y obstinada, enterrada en el genoma, como una semilla esperando la luz. ¿Cómo soportó 3000 años de exilio, guerra y silencio? Para responder a esa pregunta, tenemos que remontarnos al momento en el que todo se rompió, y donde el genoma judío se dividió por primera vez, en Babilonia. Comenzó con un silencio, no del tipo que se escucha, sino del que se lleva consigo. El que se transmite en nombres que ya no se pronuncian, en canciones con versos faltantes, en historias que terminan a mitad de frase. El silencio del exilio. Cuando Babilonia se alzó y Jerusalén cayó, no fue solo una ciudad la que ardió. Fue una fractura, profunda, permanente, que no solo dispersó a un pueblo, sino que partió su futuro en dos. Algunos regresaron al Levante, reconstruyendo piedra a piedra, recuerdo a recuerdo. Otros permanecieron en el imperio persa, integrándose a un mundo que los desconocía, pero que los moldearía para siempre. Durante 2500 años, nadie pudo apreciar el costo total de ese momento. Pero el cuerpo lo recordaba. Cuando los científicos abrieron el genoma como si fuera un pergamino, la división estaba ahí, escrita con sangre, no con tinta. Una divergencia precisa entre dos linajes, dos destinos. Judíos askenazíes y misrajíes, separados no solo por la geografía, sino por la deriva genética. Dos arcos, un mismo origen, fracturados en el punto exacto que la historia predijo. Esto no era solo una diáspora. Era ADN bajo asedio. Y, sin embargo, se mantuvo. Incluso en el exilio, el núcleo sobrevivió. Incluso tras siglos de aislamiento y guerra, algo permaneció intacto. Pero justo cuando ese hilo empieza a parecer inquebrantable,
aparece una nueva grieta. Entre los askenazíes, una discreta anomalía. Pequeña al principio, luego inconfundible. Resulta que casi la mitad desciende de tan solo 4 mujeres. 4 líneas maternas que no se remontan a Israel. Vienen de Europa. Y de repente, todo tiembla. Porque en la tradición judía, la identidad se transmite a través de la madre. A través de su voz, su cuerpo, su linaje. Entonces, ¿qué sucede cuando ese linaje comienza en otro lugar? ¿Fueron estas mujeres conversas? ¿Supervivientes? ¿Incorporadas a la historia o siempre formaron parte de ella de maneras que aún desconocemos? Sus nombres se han perdido. Sus rostros, borrados por el tiempo. Pero su ADN se convirtió en un cimiento, un punto de origen para millones. Y aún así, la pregunta más profunda persiste, si las madres no eran del Levante. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Qué fueron, ellos escondidos en su sangre? Durante generaciones, el nombre Cohen tuvo peso. No era solo un apellido, sino un derecho de nacimiento. Una cadena sagrada que unía al hijo con el padre y al abuelo, remontándose, supuestamente, a Aarón, hermano de Moisés. El primer sumo sacerdote. La voz de Dios en el templo. Ser Cohen significaba ser elegido, no por tradición, sino por sangre. Pero la sangre no olvida nada. Cuando los científicos comenzaron a analizar los cromosomas y de hombres que afirmaban tener ascendencia sacerdotal, no esperaban gran cosa. Quizás un patrón impreciso. Quizás nada en absoluto. Lo que encontraron fue algo mucho más inquietante. Una sola firma. Limpia. Antigua. Precisa. Apareció una y otra vez, entre judíos askenazíes de Nueva York, judíos sefardíes de Jerusalén, familias de Yemen, Túnez e incluso Perú. Un marcador de ADN Y compartido tan específico que solo podía significar una cosa: estos hombres, dispersos por todo el mundo, descendían de un solo antepasado masculino. Vivieron hace aproximadamente 3000 años. La ciencia le dio un nombre, el haplotipo modal de Cohen. Fue el tipo de descubrimiento que debería haber sellado la leyenda. Confirmó lo que la Torá y la memoria siempre habían dicho. Pero el genoma no respeta las terminaciones perfectas. Porque no todos los Cohen lo llevaban. Algunos hombres, con registros antiguos, autoridad religiosa y generaciones de sacerdocio, carecían de los marcadores esperados. Su ADN Y contaba una historia diferente. Linajes diferentes. Orígenes diferentes. Algunos se remontaban a haplogrupos que nunca se vincularon con el Levante. La contradicción golpeó como un trueno. ¿Fue alguna vez el sacerdocio realmente un linaje único? ¿O acaso la historia, con sus guerras, conversiones, pérdidas y silencio, incorporó a otros hombres a su linaje? Silenciosamente. Necesariamente. Sin que nadie lo notara. O tal vez, todos se dieron cuenta. Y nadie dijo nada. ¿Qué hacer cuando una herencia sagrada resulta ser un mosaico? ¿Cuándo la fe dice una cosa y el ADN susurra otra? Pero justo cuando esa pregunta comienza a resolverse, otra tribu sacerdotal da un paso al frente. Los levitas. Y su ADN no susurra. Grita. Porque más de la mitad de los levitas askenazíes llevan una firma genética que no proviene del antiguo Israel. Viene de un lugar mucho más frío. Mucho más extraño. Y todo comienza con un hombre, un extraño que se convirtió en sacerdote. El cementerio permaneció intacto durante casi 700 años. Sin flores. Sin nombres. Solo piedras silenciosas y secretos enterrados, bajo la antigua ciudad de Erfurt. La mayoría de la gente pasaba de largo sin pensarlo 2 veces. Pero en 2022, un equipo de científicos hizo lo que nadie se había atrevido en siglos: abrir las tumbas. Y lo que encontraron, reescribió la historia de todo un pueblo. 33 esqueletos, enterrados desde el siglo XIV,
hombres, mujeres y niños judíos, enterrados mucho antes de que existiera el mundo moderno. Sin registros escritos. Sin fotografías. Solo su ADN y lo que aún recordaba. Al principio, los científicos esperaban un único hilo conductor. Una comunidad de sangre compartida. Pero los huesos contaban una historia diferente. Dos grupos, uno junto al otro, pero genéticamente distintos. Uno con fuertes raíces en Oriente Medio, que aún conservaba el código levantino heredado del antiguo Israel. El otro, inconfundiblemente europeo. Un cambio genético, moldeado por siglos de migración, adaptación y supervivencia. Y aquí estaba el giro innegable: los judíos askenazíes modernos no son descendientes de uno de estos grupos. Son hijos de ambos. Ese cementerio, silencioso durante siglos, albergó el momento de la fusión. El comienzo de algo nuevo. Un pueblo forjado no solo por el exilio, sino por la conexión. No por la pureza, sino por el encuentro. Los askenazíes no nacieron en un solo lugar. Nacieron en la tensión entre lugares, en la fusión de la memoria y la mutación. Porque los huesos no solo portaban ascendencia. Portaban algo más. Ocultas en su ADN se encontraban las mismas mutaciones que aún perduran en las familias judías de hoy. Tay-Sachs. BRCA. Un legado silencioso de sufrimiento, transmitido inconscientemente desde estas tumbas medievales. No eran solo curiosidades científicas, eran portadoras. De dolor. De historia. De linajes que se negaban a desaparecer. Llevaban trauma. Llevaban la supervivencia. Y sin decir palabra, nos recordaron: estamos hechos de aquellos que vinieron antes, incluso si sus nombres se han perdido. Pero esta historia de renacimiento y reencuentro, era solo un hilo conductor. Porque mientras algunos judíos enterraban a sus muertos en Europa, otros vivían en lugares que Occidente apenas conocía. Judíos que no vinieron de Polonia, Francia o España. Judíos que vivían más allá de los desiertos. Más allá de las montañas. En lugares donde nadie los esperaba. Y quienes quizás ni siquiera sabían que eran judíos. Era solo una pequeña astilla. Un fragmento de datos. Tan pequeño que podía ignorarse, hasta que apareció por todas partes. En todas las comunidades judías, desde los pueblos nevados de Europa del Este hasta los callejones desérticos del norte de África, la misma huella inesperada seguía apareciendo. ADN del África subsahariana. No reciente. No moderno. Antiguo. Entretejido profundamente en el genoma, entre un 3 y un 5%, silencioso, consistente, innegable. No tenía nombre. Ningún árbol genealógico lo condujo. Nadie recordaba los rostros tras él. Pero el ADN no necesita memoria para hablar. Lleva consigo su propio lenguaje, y éste susurraba sobre viajes olvidados. Sobre encuentros que nadie registró. Sobre ancestros borrados de la historia, pero que aún laten en sangre. Quizás empezó en un muelle, un puerto de Levante donde los comerciantes africanos comerciaban con sal e incienso. Quizás llegó a través de la esclavitud, la guerra o el amor en las tierras fronterizas donde las identidades se difuminaban y la gente transportaba algo más que mercancías a través de los imperios. Quizás provino de aquellos que nunca tuvieron la intención de quedarse, pero cuyos hijos nunca se fueron. Sea cual sea el camino, una cosa es segura. Ocurrió hace mucho tiempo, hace 1600, quizá 3400 años. Mucho antes de que Europa llamara extranjeros a los judíos. Mucho antes de los guetos y las cámaras de gas. Antes de que el mundo decidiera quién pertenecía y quién no. Y de alguna manera, se quedó. Llevado de madre a hija, de padre a hijo, a través del exilio y el regreso, a través del silencio y la canción. Nunca notado. Nunca nombrado. Hasta ahora. Es extraño, ¿no?, como un pueblo definido por la memoria pudo conservar tanto, que ni siquiera sabían.
Esto no fue una desviación. No fue un error en la cadena. Era parte de la cadena. Un recordatorio de que la identidad judía nunca fue un círculo cerrado. Siempre fue un hilo conductor que se extendía a través de los continentes, enredado en la pérdida y el descubrimiento. Unida no por quien entraba, sino por quien se quedaba. Y, sin embargo, esa no es la única herencia enterrada en la sangre. Porque a veces lo que se transmite no es un rostro ni un nombre ni un lugar. A veces, es algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Una mutación. Un riesgo constante. Y el precio de llevar la identidad, de repente se contabiliza como enfermedad.